En un giro drástico de los acontecimientos que está redefiniendo las relaciones comerciales en América del Norte, varias provincias de Canadá han comenzado a retirar masivamente los licores estadounidenses de sus estanterías. Una medida que ha pasado de ser un gesto de patriotismo a convertirse en una crisis económica y política de gran envergadura. Lo que inicialmente se planteó como una represalia contundente contra los aranceles impuestos por los Estados Unidos, se ha transformado, según expertos y observadores internacionales, en un boomerang que está golpeando la estabilidad financiera de Canadá. Este conflicto, que alcanzó un punto crítico el 5 de abril, ha dejado al descubierto grietas profundas en la estrategia comercial canadiense, provocando un impacto directo en la inversión, el empleo y la confianza de los mercados. La situación se ha vuelto especialmente delicada para figuras políticas clave como Mark Carney, cuya gestión se enfrenta a lo que muchos califican como un bochorno político brutal, a medida que las empresas comienzan a cruzar la frontera en busca de la estabilidad que parece haberse evaporado en suelo canadiense. Uno de los símbolos más potentes de esta crisis es el caso de Crown Royal, el icónico whisky canadiense con una historia profundamente arraigada en la identidad nacional, que ha anunciado el cierre de sus operaciones locales para trasladar toda su producción al sur de la frontera, en territorio estadounidense. Este movimiento no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia alarmante, donde la industria busca refugiarse en un entorno más predecible. En las calles, la retórica política se ha traducido en acciones directas por parte de los ciudadanos y los comerciantes. Algunos canadienses han declarado abiertamente su intención de alejarse de los productos manufacturados en los Estados Unidos, mientras que los propietarios de tiendas, movidos por un sentimiento de patriotismo puro, han decidido por cuenta propia retirar el bourbon de Kentucky de sus vitrinas. Sin embargo, esas acciones de represalia, aunque simbólicamente poderosas, están resultando ser sumamente dolorosas para la economía doméstica. Lo que comenzó como una respuesta política para presionar a Washington ha generado una presión económica inesperada en el hogar, demostrando que cuando el mayor socio comercial es Estados Unidos, incluso los movimientos simbólicos pueden acarrear consecuencias devastadoras. El impacto del sector de la restauración y la venta al por menor es masivo. La Junta de Control de Licores de Ontario, conocida mundialmente como LCBO, es uno de los mayores compradores de alcohol del planeta, con ventas anuales de productos estadounidenses que rozan los $1.000 millones. La decisión de Ontario de dirigir a la LCBO para que retire todos los productos de licor de origen estadounidense a partir de este martes ha enviado una onda de choque a través de toda la cadena de suministro. Si bien la intención era mostrar fuerza y señalizar que Canadá respondería con firmeza, la realidad de los números sugiere que la estrategia es, como mínimo, cuestionable. Nuevos datos económicos revelan que el boicot al licor estadounidense ya le ha costado al país aproximadamente $500 millones en ingresos perdidos, con una caída total en las ventas de alcohol superior al 12%. Los analistas advierten que, aunque el alcohol es un producto muy visible para el consumidor final, no necesariamente ejerce presión sobre las cadenas de suministro principales o los sectores estratégicos que podrían influir en la política de Washington. Por el contrario, estas medidas corren el riesgo de escalar las tensiones justo antes de negociaciones comerciales cruciales que afectan cientos de miles de millones de dólares en actividad económica. La frustración es palpable a ambos lados de la frontera. Testimonios recogidos en las zonas fronterizas describen la situación como algo absurdo que está dañando una amistad histórica y una interdependencia económica construida durante generaciones. El gobierno de los Estados Unidos no ha ignorado estos movimientos. El representante comercial de los Estados Unidos ha señalado estas restricciones como un irritante comercial grave, afirmando que los productores estadounidenses están siendo excluidos de un mercado de $1.000 millones de manera injustificada.
Esta reacción oficial demuestra que el asunto ha dejado de ser meramente simbólico para convertirse en una preocupación mayor sobre la fiabilidad del comercio entre dos economías que intercambian cerca de 4.000 millones de dólares en bienes cada día. El sector agrícola y los destiladores aseguran que este vaivén en las negociaciones está complicando seriamente sus procesos de planificación y producción. A pesar del pesimismo, existe una pequeña esperanza. Si Estados Unidos y Canadá logran alcanzar un acuerdo antes de que termine la semana, es posible que los productos vuelvan a los estantes canadienses pronto, aunque el daño a la confianza ya está hecho. En este clima de tensión, han surgido voces radicales que incluso sugieren que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana para eliminar de raíz el problema de los aranceles, una idea que refleja la desesperación de algunos sectores ante la parálisis comercial. Mientras tanto, la mayoría de los primeros ministros provinciales mantienen la postura de retirar el licor estadounidense de las tiendas gubernamentales como respuesta directa a los aranceles de la administración de Donald Trump. Hay quienes intentan ver el lado positivo, argumentando que el alcohol canadiense es superior, pero los indicadores económicos cuentan una historia diferente y mucho más compleja. Lo que más destaca para los economistas es la rapidez con la que las señales financieras han empezado a cambiar. Informes recientes muestran que el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá cayó un 25% tras la escalada de las tensiones arancelarias. Este no es un ajuste menor, es un cambio tectónico que indica que las empresas ya están ajustando su comportamiento de forma proactiva. Las compañías responden con celeridad cuando perciben incertidumbre en las políticas o riesgos en el acceso al mercado a largo plazo. Una vez que se pierde un mercado, recuperarlo es una tarea titánica, y las actuales limitaciones comerciales están dificultando enormemente la competitividad canadiense. La industria del vino y el licor en Estados Unidos también está sufriendo un dolor económico real, perdiendo espacio en las estanterías y enfrentándose a una posible erosión de la lealtad del consumidor. Pero en el lado canadiense, los ciudadanos enfrentan un golpe doble. Al mismo tiempo que el acceso a ciertos productos se restringe, los costos de vida siguen aumentando. El alcohol se ha vuelto más caro tras un incremento del 2% en el impuesto especial federal, lo que añade presión a los consumidores que ya lidian con el aumento en los impuestos al carbono, las primas del seguro de empleo y las contribuciones al plan de pensiones de Canadá. Esta combinación de incertidumbre económica y aumento de costos genera una frustración profunda entre la población. No existe, según las entrevistas realizadas a empresarios del sector, nadie que reciba los aranceles con agrado. Al contrario, el clamor general es su eliminación inmediata. En estados como Virginia, los productores observan con impotencia cómo palés enteros de productos embotellados y destinados al mercado canadiense se quedan acumulando polvo en los almacenes. Heath Clark, un productor de whisky, relata que tiene unas 25,000 botellas bloqueadas, una situación que se repite en numerosas destilerías que dependen de la fluidez fronteriza. La interconexión de ambas economías es tan profunda que un movimiento destinado a mostrar fuerza política termina cuestionando la estabilidad comercial y la dirección económica a largo plazo. Las políticas diseñadas para enviar un mensaje político están enviando, en realidad, señales de alarma a los mercados, y estos reaccionan con una velocidad asombrosa. El sustento económico de miles de personas depende de esta relación. Se estima que en algunas regiones se ha producido una caída del 30 al 35% en los ingresos debido a que las cosechas de uva no se han recogido y a la presión a la baja sobre los precios. Esta pérdida crea un efecto dominó que impacta desde las empresas de riego hasta los trabajadores agrícolas temporales. Por lo tanto, el problema real no es solo el licor, sino si las respuestas políticas a corto plazo están sembrando una incertidumbre económica duradera. Las relaciones comerciales de esta magnitud requieren una estrategia extremadamente cuidadosa, ya que incluso las pequeñas interrupciones
influyen en las decisiones de fabricación y en los flujos de capital. La sombra de los aranceles del 25% que Trump ha prometido imponer a todas las importaciones canadienses, a menos que se mejore sustancialmente la seguridad fronteriza, pende como una espada de Damocles sobre la economía. Trump ha señalado el 1 de febrero como una posible fecha de inicio, lo que deja a Canadá en una posición vulnerable. La caída del 25% en el déficit comercial estadounidense con Canadá ha hecho que los analistas se pregunten qué está sucediendo realmente bajo la superficie. Cuando los balances comerciales se mueven con esa rapidez, suele significar que las empresas están protegiendo sus márgenes y sus cadenas de suministro de manera preventiva. Es un estado de cosas triste para dos países que han construido sus economías de forma conjunta durante décadas. La incertidumbre ha llevado a situaciones que muchos no esperaban, especialmente en el sector automotriz, uno de los más afectados. Canadá ha iniciado un proceso de resolución de disputas contra Stellantis después de que el fabricante anunciara el traslado de puestos de trabajo al sur de la frontera, específicamente moviendo la producción de su planta de ensamblaje en Brampton hacia Illinois. Esta no es una decisión que una empresa tome de la noche a la mañana. Implica una logística compleja, planificación de la fuerza laboral y redes de proveedores. Cuando la producción se traslada, es una señal clara de que las empresas buscan predictibilidad, algo que ahora escasea en Canadá. Este movimiento es especialmente doloroso dado que el gobierno canadiense había prometido miles de millones de dólares en subsidios a Stellantis para expandir su producción local. Estos hechos demuestran que los incentivos financieros no siempre pueden contrarrestar la inestabilidad política. Los inversores no reaccionan de manera emocional, sino estratégica. Y si sienten que el entorno no es estable, moverán su capital silenciosamente hacia lugares que perciban como más seguros. A esto se suma el malestar social por las políticas fiscales internas. El aumento de los impuestos industriales al carbono y las contribuciones sociales han creado la sensación generalizada de que el salario ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Cuando este sentimiento coincide con titulares sobre la salida de inversiones y el cierre de fábricas, las decisiones políticas se someten a un escrutinio mucho más severo. Analistas como Kirk Lubamov señalan que existe una diferencia crítica entre el dinero que fluye hacia los mercados financieros y el que se destina a la inversión empresarial real. Aunque Canadá sigue viendo demanda por sus bonos gubernamentales, la inversión en nuevas fábricas, startups o proyectos industriales es notablemente más débil. El crecimiento económico real proviene del gasto de capital en equipos, tecnología e infraestructura, compromisos que se planifican a 10 o 20 años vista y que solo se materializan en entornos de confianza absoluta. La industria del vino en lugares como Lodi, que exporta casi el 30% de su producción a Canadá, se enfrenta a una incertidumbre total, mientras la LCB o mantiene su boicot. Este conflicto afecta a múltiples industrias de forma simultánea, desde empresas tecnológicas que navegan por regulaciones de tecnología financiera, hasta compañías mineras y energéticas que se enfrentan a procesos de aprobación ambiental lentos y complejos. La complejidad regulatoria es, de hecho, uno de los factores que más disuaden a los inversores. Si el lanzamiento de un proyecto requiere años de trámites y objetivos políticos cambiantes, el capital simplemente busca alternativas más eficientes a nivel global. Los países compiten ferozmente por atraer inversión porque esta genera innovación y dinamismo económico. Al final del día, la historia va mucho más allá de los aranceles o de una prohibición específica de licores. Se trata de cómo la dirección política moldea la confianza económica. Una vez que el impulso de inversión se frena, puede llevar años reconstruir esa seguridad. El caso de Ironstone Vineyards, que ha dedicado 30 años a construir su marca en Canadá y ahora ve cómo el 10% de sus ventas globales están en peligro, es un testimonio de lo que está en juego.
Lo que comenzó como una respuesta política se ha convertido en un debate profundo sobre la competitividad y el clima de inversión. La estrategia de represalias centrada en bienes de consumo simbólicos como el vino y el whisky está bajo fuego, ya que muchos consideran que no genera un apalancamiento real en las negociaciones comerciales y, en cambio, arriesga una escalada sin beneficios tangibles. En una relación de 4.000 millones de dólares diarios, la estabilidad no es un lujo, sino una necesidad absoluta. Y las estrategias actuales podrían estar haciendo que los vínculos comerciales y de inversión sean mucho más frágiles de lo necesario en un momento de máxima vulnerabilidad económica